de vista y análisis en La Frecuencia de Hoy. Son las 2:12 de la tarde, amigas y amigos. Es un gusto darle la bienvenida en los estudios de Unión Radio al dirigente del Partido Nuevo Tiempo, Carlos Valero. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, gracias, Vanessa. Para mí es un orgullo estar aquí. Gracias por estar con nosotros en un día de carrera. Sí. Movilización universitaria por una parte, vemos la movilización del PSV por otra. Carlos, empecemos con la situación de los migrantes. No podemos dejar de tocarla. ¿Cuál es la posición de Un Nuevo Tiempo en relación a este tema, que tiene tantas aristas, evidentemente? Que la dignidad de nuestros migrantes nunca debe estar en entredicho, número uno. Que lamentamos profundamente la ola de xenofobia, y hay como una especie de moda en el mundo de los grupos de extrema, en donde hacen ahora del discurso del odio, de la estigmatización, de la aparofobia, que es muy importante, porque en el fondo hay una fobia a la pobreza, porque cuando los venezolanos eran millonarios y llegaban a cualquier lugar, eran súper bienvenidos. Cuando pasamos entonces a ser mucho más vulnerables, entonces ahora los venezolanos ya no son tan divertidos como eran antes, ¿no? Y bueno, no, nosotros nos parece terrible. Creemos que muy oportuno el pronunciamiento que hizo el secretario general de Naciones Unidas. Creo que hay que buscar un equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio? Nosotros estamos de acuerdo en que si una persona es un delincuente, bueno, esa persona debe ser castigada de acuerdo a las leyes. Creemos que Maduro y Iván Gil, en fin, tienen que solicitar... ¿Qué le correspondería al Ejecutivo? Tienen que solicitar esos listados. Tienen que chequear de esas personas que están detenidas o que están enviadas a cualquier lugar, su estatus judicial, su estatus penal, si tienen antecedentes, si no tienen antecedentes, si son buscados, y tienen que velar tienen que ejercer una protección sobre... Es decir, solicitar los listados de los presos en el SECOT. Claro, de todos los presos que están... Mira, el deber de una persona que está ejerciendo el poder es velar por todos los venezolanos, no solo por los que están acá, sino por los que están afuera. En consecuencia, yo sí creo que debería haberse... O sea, debería haber menos declaración, y debería haber mucho más acción en el sentido de eso. Es que te digo, mira, ¿cuántos ¿Qué otras acciones ve usted factibles? Bueno, ¿cuántos son? Son 300. Déjame ver, dame los nombres, los listados. Tienen atención consular, no tienen atención consular, tienen atención legal, no tienen atención legal. ¿Cuáles tienen antecedentes? Mira, de esos 500 o 200, hay 40 que no tienen ningún tipo de antecedentes. Entonces, ¿dónde está la causa penal? Y bueno, nosotros... ¿Ante quién se ejerce esto, Carlos? Bueno, es que ese es el verdadero problema. Como estamos en este mundo tan bizarro. No solo bizarro, sino que la crisis política venezolana nos ha llevado a no tener representación diplomática en muchos lugares. En consecuencia, es un problema, pero bueno, busquemos lo que normalmente se hace. Vayamos a Naciones Unidas, digámosle a Naciones Unidas, bueno, solicita tu listado si tú no tienes relación directa, o vayamos a otro país que tenga relación con por ejemplo, hablemos del caso concreto de los Estados Unidos. Pues si no tienes relación directa, entonces bueno, búscate un país que tenga relación con los Estados Unidos, que también tenga relación contigo, exígele o pídele por favor que haga las gestiones para ver esos listados y para buscar la forma de chequear qué es lo que ocurre ahí. Ahora, ¿sería el listado a El Salvador o el listado en Estados Unidos de los migrantes? Debería ser a los dos. Claro. Yo creo que será ambos dos, porque a lo mejor sale un listado acá y llegó otro listado allá. Lo que sí es cierto es que hay que hacer cosas. Uno. Dos, lo otro que debemos hacer nosotros permanentemente es rechazar el discurso del odio y rechazar la criminalización de nuestros hermanos. La inmensa mayoría de los venezolanos que están fuera son gente honesta, trabajadora, que se parten el lomo para ganarse el sustento. Bueno, hay un grupo pequeñito de delincuentes. Bueno, sobre esos delincuentes tienen que actuar la justicia en esos lugares. Deberían ser enviados a Venezuela, por ejemplo. Bueno, eso es lo que correspondería, la verdad, porque probablemente aquí en Venezuela tengan un trato más digno como venezolano. Fíjate, si un venezolano es delincuente o no lo es, no pierde su derecho de ser
de ser primero tratado con dignidad. Segundo, de que haya un debido proceso. Tercero, de que si tiene que cumplir una pena, la cumple en una cárcel digna. Cuarto, que el cumplimiento de la pena lo lleve a la mejoría o a la rehabilitación y a la reinserción como una persona socialmente hábil y socialmente que cumplió una pena. Es decir, por el que alguien sea delincuente, no lo puedes tirar al basurero de la civilización o al basurero de la vida. De cualquier sistema. Conversamos con Carlos Valero de 18 minutos. Carlos, ¿qué piensa usted de la recolección de firmas, la marcha? Es decir, ¿esto puede ayudar más allá de las diferencias políticas? Bueno, yo te voy a decir algo. Porque pareciera que esto se pone por encima de lo que está ocurriendo. Yo siempre prefiero ver hacia adelante. La verdad es que hasta ahora no han hecho nada. Para empezar, los invisibilizaron. Son 7.5 millones y dicen que son 20. La última cifra que dio Nicolás Maduro sobre la inmigración venezolana, que creo que fue hace como 4 años, hablaba de, debe ser como 600.000. En aquel momento eran 4 millones y algo. Es decir, desapareció desde el punto de vista del discurso, porque el discurso tiene poder, la palabra, desapareció a 3.800.000. Entonces, bueno, yo saludo que lo atiendan. Creo que hay algunos temas, Vanessa. ¿Puede haber un pacto político en relación? Bueno, yo creo que hay algunos temas sobre los cuales los venezolanos no deberíamos tener diferencia. El tema migrante y el tratamiento de nuestros hermanos es uno. El tema del Esequibo es otro. El derecho a la vida es otro. El que haya provisión de servicios como electricidad y agua es un tema donde no deberíamos tener diferencia. O sea, a mí me parece una cosa espantosa que las escuelas venezolanas tengan el nivel de ausentismo, que un maestro gane lo que gane, que, o sea, es decir, para esto debería haber acuerdos, ¿no? Debería haber por lo menos una zona de no conflicto. O sea, digamos. ¿Quién establece esa zona de no conflicto? Bueno, ese es el verdadero problema que tenemos acá, Vanessa. ¿Quién y cómo? Que nosotros hemos estado siempre en una dinámica donde la confrontación total nos ha llevado a la crisis total. Y lo importante es que en algún momento alguien tiene que decir, stop, ya, paremos esto. O sea, seguimos escalando el conflicto, con lo cual seguimos teniendo un país más pobre, porque en la medida en que escala el conflicto, fíjate qué ocurre, escala el conflicto, la élite que está en el poder se atornilla, porque tiene argumentos sobre el enemigo externo, claro, y otro tipo de argumentos. Medidas externas. Y la sociedad se hace más débil. Entonces, pero es inversamente proporcional. A medida que sube el conflicto, ellos se ponen más fuertes en su sistema de control, gobierno, de gestión, de control. Y la sociedad se hace más pobre. Entonces, ¿para qué vamos a seguir nosotros con esa dinámica? Repetir el mismo error permanentemente, o sea, a mí no me parece que es lo correcto ahora. Ahí vamos al escenario electoral. Son las 2:20. Vamos a estirar ese tiempo como un chicle. Conversamos con Carlos Valero, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Tiene en esa zona de no conflicto, entran las elecciones, Carlos. ¿Cómo lo ve? No. Las elecciones para nosotros para nosotros las elecciones son un principio de vida, por varias razones. Los partidos políticos existen para materializar las demandas de la población, número uno. Y la población tiene pocas herramientas de lucha. Bueno, sí, la población puede protestar, por supuesto, pero básicamente la población se expresa, o el ciudadano, a través del voto. Nosotros creemos, y eso lo ha dicho muchas veces nuestro presidente Manuel Rosales, que estamos frente a los venezolanos tienen un dilema de 4 opciones, o tienen 4 opciones básicas. La primera, irse del país. Estamos viendo lo que le ocurre a nuestros migrantes. Claro, mucha gente no quiere irse. Cuando éramos pocos, ahora que somos 7 millones, o sea, cada día va a ser un problema peor. La segunda, decir, bueno, yo me quedo tranquilo, me he puesto en un chinchorro y me dedico a resolver mi vida. Ese tiene un problema, y es que la política te va a volver a llegar. Porque en la medida que no haya electricidad, que haya inflación, o sea, te va a llegar la política y sus consecuencias. Con lo cual, nosotros la respetamos. La tercera, bueno, la gente decide, yo me voy a una vida violenta, a una política, no sé qué. Bueno, les deseamos, no les deseamos suerte, porque creo que desde el punto de vista ético nosotros no acompañaremos eso, pero bueno, el que lo quiera hacer, vaya, o sea, con nosotros no cuente. Y la cuarta opción, que es continuar tercamente
en la participación electoral, en la lucha cívica, en la lucha política y social. Ese es lo que nosotros... ¿Qué implica que entendemos que es por allí va un nuevo tiempo? Carlos, ¿qué implica la participación electoral para un nuevo tiempo ahora? La participación electoral implica varias cosas. La primera, cada vez que se generan procesos electorales, se permite un surgimiento de un movimiento social en torno a la elección. Y eso es clave. Eso es lo contrario a la inmovilidad, al no hagamos nada. Díganme, los que hablan de la abstención activa, eso es una falacia. Eso no ocurrió en el 2005, no ocurrió cuando en el 18, no ocurrió tampoco con la Asamblea Nacional Constituyente, en fin, cuando la convocaron aquella vez. Lo segundo es que nosotros no podemos limitar las opciones de lucha y de participación de los ciudadanos. Yo soy una persona normal y quiero votar, ¿y por qué le voy a decir yo no votes? Si eso es un derecho, está en la Constitución. Y después, Vanessa, yo creo que hay algo clave. Si nosotros logramos un reseteo de la política, donde las elecciones no se conviertan en una prolongación del conflicto, claro, sino que permitan construir unas zonas de acuerdo posible, que es lo que se dice, de no conflicto. Es lo que llaman en la teoría de negociación de Harvard. Unas zonas de acuerdo posible. Bueno, en esa medida nosotros podemos ir desescalando la dinámica conflictiva, y eso sí, teniendo presente, yo creo, 4 elementos que son claves. Lo primero, no puede haber continuidad en violaciones o en abusos. Es decir, tiene que haber un arrepentimiento y un cese. Lo segundo, tiene que existir un principio de no repetición, que es más o menos lo mismo. Después tiene que haber reparación sobre las fallas, las víctimas, claro, que hayan ocurrido. Y lo último, entonces, es construir una nueva manera de relacionarnos. Si cambian la fecha, igualmente un nuevo tiempo va al proceso electoral. No, claro, sí, pero a nosotros nos parece no que es un problema de fecha. La forma como dice la fecha, si esta fecha es terrible, si no, el calendario es súper ajustado, en fin, y nosotros no tenemos ningún problema porque... En que se posponga. No, que se posponga, o sea, no voy a mentirte a decirte esa cosa que hacen los políticos. Un nuevo tiempo, estás completamente preparado para... ¿Está preparado realmente? Estamos preparados porque sabíamos que esto iba a ocurrir. Claro. Pero por supuesto estamos tratando de construir una gran alianza, una alianza donde se incluyan la mayor cantidad de factores democráticos. Estamos haciendo un tremendo esfuerzo dentro de la plataforma unitaria para que las diferencias no sean irreconciliables y no se convierta esto en una especie de casa de brujas, tú sabes, de satanizo al que participa. ¿Van con candidatos propios, Carlos? Claro, claro. Nosotros respetamos... ¿O van a ir en alianza con otros candidatos? No, nosotros vamos a construir una gran alianza. ¿Con qué otras organizaciones? Con todas. Con el PPJ que quiera participar, que es el PPJ que está en Venezuela, con la Acción Democrática que quiera participar, con la gente de Fuerza Vecinal, si Fuerza Vecinal quiere participar y quiere participar con nosotros, con la Alianza Lápiz, con el MPB, con independientes. ¿Están conversando para eso? Estamos conversando y mucho. Y bueno, y además estamos conversando en algo, Vanessa, que yo creo que es clave. No vamos a presentarnos a las elecciones para hacer otro ring de boxeo que profundice la crisis. Es decir, vamos a presentarnos a las elecciones a cambiar la dinámica del conflicto. O sea, acá estamos condenados, los que nos quedamos acá en Venezuela, a entendernos. Es decir, estamos condenados. O tenemos la oportunidad de entendernos. Vamos a cambiar. No, yo creo que estamos... más que condena. Es que yo no creo que haya opción. O sea, los que amamos este país, claro, sabemos que el no entendimiento es sufrimiento para las familias, es mayor división. Y por eso te digo, por ejemplo, con el tema de las sanciones económicas, nosotros no estamos de acuerdo con las sanciones, porque todo lo que debilite al ciudadano, claro, hace que la lucha política sea más compleja y hace que además que los que controlan el poder tengan más elementos para... Más argumentos, ¿no? Más argumentos, más narrativa, más el enemigo externo, el no sé qué. Y nosotros abogamos por una sociedad fuerte. Necesitamos una clase popular muy fuerte, universitarios como los había en este país, que tú entres a una universidad y ves un campo completamente lleno, que luche por sus derechos, que debata sobre los temas que el país quiere. O sea, hablemos de inteligencia artificial, hablemos de transición ecológica. Nos quedan 2 minutos apenas, Carlos. Sí, sí. ¿Qué debe desencadenar el proceso electoral, en su opinión? ¿Una sociedad más fuerte? Debe desencadenar primero una sociedad más fuerte y debe desencadenar una
una desescalada del conflicto político. Porque una sociedad más fuerte en conflicto continúa generando mayor pobreza. Parece que aquí, en algún momento, los venezolanos tenemos que asumir que más allá de quién es el culpable, porque por supuesto sabemos que hay una responsabilidad principal, pero aquí todos tenemos el que esté libre de pecados que lance la primera piedra. Nosotros tenemos que entender que el conflicto solo nos ha empobrecido, nos ha dividido nuestras familias. Yo no sé cuántas familias tienes tú fuera, yo tengo sobrinos, tengo hijos. O sea, eso es una herida. Eso no sirve, tenemos como el alma golpeada. Y continuar en una política que siga golpeándonos el alma, yo creo que es no solo masoquista, sino irresponsable. Aprovechemos el último minuto que nos queda, las condiciones electorales que plantearía un nuevo tiempo, al menos al día de hoy, Carlos. Sabemos que todo eso puede cambiar. Nosotros queremos que haya un sistema, en fin, que queremos que haya veeduría, queremos que la página del CNE esté funcionando, que quisiéramos y queremos, necesitamos que haya una garantía para que nuestros testigos electorales no sean perseguidos, para que nuestros candidatos no sean perseguidos. O sea, nosotros exigimos todo eso. ¿La tarjeta la tienen todavía o está o hay algún riesgo en relación con la tarjeta, Carlos? Este proceso electoral es bastante atípico, como todos los que ha habido en este país, pero a nosotros, nuestra tarjeta está, pero si nuestra tarjeta no llega a estar, pero está, iremos con la tarjeta de otros. O sea, salirse de la ruta electoral es el peor error que podemos cometer los venezolanos. Pues mira, tú no puedes decir, no, la elección pasada sí era bueno votar, en esta no es bueno votar. Y además viene la reforma constitucional. Si nosotros no participamos, Vanessa, imagínate tú, van a decidir ellos la constitución, el país que nos que vamos a heredarle a nuestros hijos, el Estado común. No, nosotros vamos a estar ahí, desde la asamblea, desde todos los espacios discutiendo, quita ese artículo. O sea, en fin, haciendo el rol del político. Haciendo el trabajo del político. Carlos, gracias. Darle bienestar a los ciudadanos y hacerle la vida más fácil. Gracias por acompañarnos. 2:29 minutos de la tarde. Despedimos esta conversación con Carlos Valero, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Vamos a la pausa, ya volvemos.